Bienvenidos. Estamos en la quinta y última unidad de este módulo y la misma tiene que ver con la teoría de la organización y de las estructuras organizacionales. Como recordarán, en los anteriores módulos hemos tratado del Estado, de la administración pública, de la reforma de la administración pública o al menos de algunos intentos para alcanzar este objetivo, y ahora corresponde estudiar algunos conceptos que tienen que ver con las organizaciones en general. Estos elementos pueden ayudarla a reflexionar sobre su lugar en la administración y sobre las posibilidades de modificar una estructura organizacional. Entonces, vamos a hablar del origen y desarrollo de estas teorías, de algunos conceptos claves y del concepto esencial de análisis estratégico. Hablemos de la teoría de la organización. Tenemos que situarnos en el pasado, principios del siglo XX, finales del siglo XIX. El mundo vive una segunda revolución industrial, conoce la presencia y el crecimiento de grandes organizaciones, de grandes empresas, de una talla jamás antes vista, lo que lleva a varios teóricos, podemos hablar de Taylor, de Fayol, inicialmente a reflexionar sobre esta nueva realidad, sobre estas nuevas organizaciones que no tienen parangón en el pasado. Entonces, hablamos de una primera escuela clásica, de una primera teoría clásica, que da lugar a una nueva reflexión más basada en las relaciones humanas, con Mayo, Lewin, Maslow, que a su vez permite el crecimiento de una escuela cuantitativa y para terminar en el tiempo con Sloan, Rucker y Jelinek, una teoría neoclásica. Entonces vamos a ir desglosando cada una de estas evoluciones conceptuales, teóricas, escuelas, por llamarlas de alguna manera. Escuela clásica, ¿de qué se trata? Frente al pasado, pequeñas estructuras, pequeños talleres, maestros en la fabricación de objetos con una larga tradición. Estos teóricos se encuentran con grandes industrias, grandes estructuras y proponen como primera aproximación en el análisis basar su reflexión en la razón, dejar de lado la tradición. ¿Cuáles son las bases de esta teoría, de esta escuela clásica en la reflexión sobre las organizaciones? Tratar, y es apenas una exageración, a los hombres como engranajes, son elementos de una gran maquinaria que es la industria. Se focalizan en la división del trabajo con el objetivo de hacerlo más eficiente. Se trata de especializar a los hombres, a estos hombres engranajes, en tareas cada vez más precisas, más específicas. Se trata de centralizar la administración y de generar una jerarquía muy bien definida. Estos son los elementos esenciales de la reflexión de esta primera escuela. Se trata esencialmente de hacer que las cosas sean más eficientes, que la producción sea más eficiente. Naturalmente, esto no toma en cuenta un elemento esencial. Los hombres no son máquinas, no son engranajes, y los resultados pueden ser muy deshumanizantes. Tratar a los trabajadores como máquinas puede ser hasta contraproducente. Es ahí que surge otra reflexión, es decir, lo que se llamaría posteriormente la Escuela de las Relaciones Humanas, a finales de los años 30, y que justamente trata de reaccionar frente a esta deshumanización de la escuela clásica, a este exceso de racionalismo, por llamarlo de alguna manera. Ya no se trata de concebir el centro, el elemento más importante de la reflexión, la industria, la fábrica, sino al trabajador, al obrero. El ser humano acaba siendo el centro de la reflexión. Se incorporan evidentemente elementos de psicología, se comprende un poco mejor el comportamiento humano y esta información, este conocimiento nuevo se añade a la reflexión. ¿Cuáles son los temas esenciales de esta escuela? La responsabilidad del individuo, y elementos como el interés en el trabajo y el reconocimiento social del trabajador. Aquí se concibe que efectivamente no se trata de solamente dividir el trabajo, especializar al trabajador, sino de darle sentido a lo que está haciendo y de reconocer su labor, porque finalmente esto hace que sean trabajadores más eficientes, más eficaces, que sean más felices, entre comillas. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores se desarrolla una reflexión cuantitativa, ¿no? Se trata de
tomar datos, de recoger información cuantitativa en cuanto al tiempo de trabajo, a la producción, al comportamiento, y a partir de esto, y gracias a la utilización de instrumentos matemáticos y estadísticos, tomar decisiones. Aquí se empieza a utilizar de manera algo rudimentaria todavía los primeros instrumentos informáticos para analizar estos grandes volúmenes de información. ¿De qué se trata? Nuevamente, de cómo decidir mejor, cómo en la organización es posible tomar mejores decisiones basadas en la razón, no en el sentimiento o en la intuición, ¿no es cierto? Pasaríamos a la escuela neoclásica, ¿no? Quiero aclarar que esto no se trata de sectas religiosas, son más bien reflexiones que se han ido enriqueciendo, ¿no? Frente a esta nueva realidad que son las grandes organizaciones, entre las que conviene incluir evidentemente la administración pública, cada vez más importante, más compleja. La pregunta es cómo administrar, cómo dirigir estas grandes colectividades humanas. Una primera respuesta es de orden racional, los hombres son como engranajes, hay que tratarlos como tales. Una respuesta más humana, que incluye la reflexión psicológica, ¿no? Los seres humanos son individuos con comportamientos, con una psicología que hay que tomar en cuenta. Luego se incorpora el componente, digamos, cuantitativo. Bueno, el comportamiento puede medirse, las acciones de los seres humanos pueden medirse y esto debe servirnos para la toma de decisiones. Y finalmente, claro, se genera una síntesis con lo que podría llamarse la escuela neoclásica. Se incorporan los elementos psicológicos, elementos sociológicos de la escuela de las relaciones humanas y los elementos desarrollados por la corriente cuantitativa. Aquí ya no se focaliza la reflexión sobre el trabajador o sobre el individuo, sino sobre la idea de maximizar el beneficio y de considerar esta maximización del beneficio como el elemento esencial, como el indicador esencial del éxito de una organización. Evidentemente, hay que tomar en cuenta esta idea con mucho cuidado cuando se habla de administración pública. Ya habíamos hablado al respecto. El objetivo de la administración del Estado no puede ser la maximización de beneficios, ¿no? El Estado es mucho más que una empresa y tiene otro tipo de valores, otro tipo de horizontes, ¿no? Esta escuela neoclásica, sin embargo, insiste en esta idea de maximización de beneficios y de considerar al individuo como alguien que se mueve en una lucha permanente, en competencia permanente a fin de alcanzar lo alto de la jerarquía. Nuevamente es un concepto que no necesariamente es útil o pertinente en la administración pública, pero bueno, se trata de presentar la evolución de esta reflexión sobre las organizaciones. Pasemos ahora a la revisión de algunos conceptos clave necesarios para estudiar, para entender lo que es una organización en un sentido abstracto o lo más abstracto posible, ¿no? Primero, el más importante, ¿qué es una organización? La organización puede entenderse desde tres perspectivas, a partir de la idea de eficiencia, de las ideas de eficiencia, coordinación y cooperación. Hablamos de una estructura, entendemos que es una organización si entre sus objetivos, sus misiones están estas tres ideas, ¿no? Ser eficientes, coordinar las acciones y cooperar para alcanzar un objetivo. Puede verse una organización también a partir del respeto, de la incorporación de ciertos principios, el principio jerárquico, el principio de la unidad de gerencia, el principio de la especialización organizacional. Por ejemplo, desde esta perspectiva sería muy difícil considerar a una familia como una organización, ¿no es cierto? Estamos hablando de otro tipo de estructuras. Y finalmente, se puede entender la organización a partir de la acción. ¿Qué es lo que hace? Y esta acción es o no colectiva. Entonces ahí, desde estas tres perspectivas, tenemos una primera manera de aproximarnos al concepto de organización. Otro concepto igualmente importante dentro de toda organización, el poder. ¿Qué entendemos por poder? Es la capacidad de un actor para influenciar, para modificar el comportamiento de otros actores. Cabe aclarar que este concepto no implica posesión, es decir, alguien no posee el poder de una manera intrínseca, como se podría poseer un bien, un objeto. El poder se ejerce con relación a los otros.
Una persona sola no tiene poder. En una organización, ahí sí, el concepto tiene todo su sentido. No se trata solamente de jerarquía, claramente. No es que el que está en la cúspide de la jerarquía tiene el poder. El poder más bien puede entenderse como la capacidad de convertirse en un agente indispensable al interior de una organización mediante el uso de recursos materiales e inmateriales. En ese sentido, un especialista, una persona en un puesto clave, puede efectivamente tener poder dentro de una organización e incluso más poder del que le correspondería según la estructura formal de la jerarquía. ¿Cuáles serían las fuentes del poder? Ya que hablamos del poder, de este poder dentro de la organización, de esta capacidad de modificar el comportamiento de los otros. Inicialmente el conocimiento técnico. En una organización privada podría ser aquel ingeniero que es el único en comprender el sistema o la maquinaria necesaria para el funcionamiento de la empresa. Hablamos de la gestión de la información, cómo se distribuye, cómo se mueven los flujos de información. La o las personas que controlan eso tienen poder. La gestión de las reglas y la atribución de recursos. El que determine eso también tiene poder, ¿no? Y debe quedar claro a estas alturas que no estamos hablando de una única persona, ¿no es cierto? Ninguna organización funciona así, sino que podemos entender que dentro de una organización el poder puede difundirse, puede distribuirse en muchos centros en función de estas diversas fuentes, ¿no? Y finalmente hablamos de la gestión de la relación con el entorno de la organización. ¿Quién discute con otras instituciones? ¿Quién es el representante de la entidad? ¿No? ¿Quién tiene una relación fluida con los adversarios, con la gente con la que cooperamos? Esa persona tiene igualmente bastante poder. Otro concepto clave relacionado con el poder, los juegos de poder. Cómo estas diferentes entidades o personas que tienen algo de poder interaccionan al interior de una organización. Hablamos de los juegos de oposición, cuando frente al poder, un actor va a decidir no someterse, luchar contra él o aceptar de manera superficial. Vamos a hablar de los juegos de combate directo al poder, en los que se ataca a las personas o entidades que poseen este poder, y los juegos, las estrategias que consisten en consolidar las bases del propio poder, ¿no? Mediante la creación de alianzas o convirtiéndose en un elemento indispensable de la organización. Aquí cabe señalar que no estamos hablando de la lucha por alcanzar la cúspide de la jerarquía necesariamente. Nuevamente, retomando los conceptos anteriores, hay que tener claro que al interior de una organización hay diferentes centros de poder, diferentes personas que tienen parcelas de poder y que van a actuar de diferente manera en función a ello. Podrán manejar estrategias para consolidar este poder, para oponerse al poder de los otros o para combatir, para negar el poder de los otros. Es importante para entender cómo funciona una organización más allá de lo que diga el organigrama, claramente. Existen también, esto para hacerlo más breve, ¿no? Son simplemente referencias, los juegos para vencer a los rivales, la estrategia de alguien para eliminar toda competencia. Finalmente, los juegos, las estrategias de los actores para ocuparse de dirigir y administrar el cambio organizacional. Se comprende que aquel que dirija el cambio o la transformación o la reforma de una organización tiene bastante poder en la distribución de este. Al respecto, cabe insistir, como ya lo decía antes, que el poder es un recurso que fluye al interior de una organización. No permanece en manos de las mismas personas de forma definitiva, lo que nos lleva a reiterar esta idea. Una cosa es la jerarquía formal y otra cosa la distribución real del poder. Correspondería a cualquier persona que quiera reformar, que quiera dirigir una organización, que quiera hacerla más eficiente, entender esta distinción. El que quiera reformar una organización claramente no tiene que hablar únicamente con el jefe o con los jefes, tiene que entender qué otras fuentes de poder existen y eventualmente persuadirlos de la necesidad de una reforma, por ejemplo. Otro concepto clave, comportamiento estratégico. Aquí cabe entender que los actores no son meros ejecutores. Cada actor, cada agente dentro de una organización va a actuar en función de sus intereses, que no son necesariamente los mismos que los de la organización. Cabe tomarlo en cuenta para cualquier proceso de gerencia o de reforma
de la administración. Vale la pena asumir que los agentes al interior de una organización quieren maximizar su beneficio y en ese sentido actúan de manera racional. Esto es relativamente optimista, esto nos dice que se puede negociar con las personas, con los agentes de una organización para alcanzar un objetivo común, ¿no? Otro concepto importante dentro de la organización, las áreas de incertidumbre. Aquí tiene que quedar claro para cualquier administrador, para cualquier gerente, que no es posible prever todas las contingencias y problemas futuros. Siempre va a haber algo nuevo, algo imprevisto, y en ese momento las reglas fallan, ¿no? Entonces, ¿qué corresponde hacer frente a estas áreas de incertidumbre, ¿no? ¿Crear nuevas reglas o dejarlo así? En el primer caso, cuando se crean nuevas reglas, el riesgo está en un exceso normativo, ¿no? Es correr contra lo inevitable. Siempre va a haber sorpresas, siempre va a haber algo que no se haya previsto. Entonces, generar nuevas normas no resuelve el problema, simplemente puede eventualmente hacer que la organización sea mucho más pesada, más difícil de administrar. En el otro extremo, no hacer nada implica que esta incertidumbre le da a algunas personas una nueva fuente de poder. En este caso podemos mencionar el hecho de que cuando algo no está previsto en las reglas, un funcionario, por ejemplo, va a tener toda la libertad, la latitud para tomar él la decisión, lejos de la jerarquía o lejos de la estructura formal. Esa es una fuente de poder innegable. Entonces, cualquier administrador o cualquier reformador de la administración debería tener claro tener claros estos dos riesgos, ¿no? El exceso normativo o la discrecionalidad que pueden hacer de las áreas de incertidumbre. Corresponderá entonces fijar las decisiones en un justo medio. Finalmente, hablemos del sistema concreto de acción. ¿Qué debería ser un administrador, un gerente, alguien que trabaja en una organización, particularmente del Estado? Estudiar el poder que fluye en la organización, entender quiénes detentan este poder, entender cuáles son sus estrategias. Todo esto nos lleva a entender este sistema concreto de acción. Es decir, hablamos de las interacciones entre los individuos y la manera en la que los individuos dentro de la organización resuelven los problemas. Esta forma de hacerlo, estas reglas informales, estas reglas no escritas de cómo funciona la organización, son el sistema concreto de acción. Y el objetivo de cualquier administrador o reformador consiste en entender la realidad de este sistema concreto de acción, más allá, nuevamente, de lo que está escrito en un organigrama, en un POAI, etc. Finalmente, ¿no? Tenemos todos estos elementos conceptuales, estas ideas, este objetivo final que tenemos, que es entender comprender el sistema concreto de acción de una organización. Y lo que concluye esta reflexión es la idea, el concepto de análisis estratégico. Ahí me permito mencionar al sociólogo Crozier, para quien el poder de un individuo A implica que tiene la capacidad de provocar un comportamiento dado en el individuo B, ¿no? Que es comportamiento que el segundo no hubiera adoptado sin la intervención del primero. Ahí aclara que este poder se funda en una serie de reglas que codifican su comportamiento y el de B, y que limitan la libertad de este último. Entonces, claramente, con estos elementos, y asumiendo que los actores son racionales, es un ideal, pero es un buen principio para la reflexión, la idea es que los individuos buscan ampliar su margen de maniobra, es decir, ampliar su poder y limitar el margen de maniobra y el poder de los otros. Es así como funcionarían los individuos dentro de las organizaciones. Conviene tomarlo en cuenta a la hora de tomar decisiones, a la hora de emitir normativas, a la hora de querer reformar una administración. Un ejemplo clásico, en una fábrica, entre obreros y administradores, existe claramente una tensión entre los obreros, que tienen el conocimiento técnico y que producen, y los administradores, que tienen la capacidad de imponer normas. Necesariamente va a haber una tensión entre ambos. ¿Quién debe decidir? ¿A quién deben favorecer las normas? Cada grupo va, de manera estratégica, tratar de imponer su poder, su manera de percibir la organización.
Estos conflictos existen en toda organización y corresponde justamente tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son los riesgos? El exceso normativo, la rigidez organizacional, ¿no es cierto? Crozier es relativamente pesimista en el sentido de que estos conflictos necesariamente llevan a más normativa, a más control, a más rigidez organizacional, lo que termina matando a la organización, haciéndola demasiado rígida como para ser eficiente, para ser innovadora. Su solución pasa por, básicamente, cortar cabezas y imponer una reforma brutal que rompa con todas las estructuras del pasado. Es una solución posible, pero no necesariamente la más óptima si hablamos de la administración pública. Corresponde entonces al estudiante, al estudioso de la administración, pensar en la mejor manera de dirigir o reformar una administración sin recurrir a métodos tan radicales. Y este es el objetivo básicamente de esta pequeña unidad, incitar a la reflexión sobre cómo funciona en realidad una estructura administrativa. Con esto concluimos el presente módulo. Algunas ideas generales que deberían quedar claras: considerar el funcionamiento de estas estructuras en las que un funcionario público trabaja como un objeto de estudio, como la materia, el trabajo de un químico, el trabajo de un físico, observarlo sin apasionamiento de la manera más objetiva posible, recurriendo por supuesto a las reflexiones teóricas del pasado. El objetivo claramente se trata de servir mejor al público y de hacer que las organizaciones en las que un funcionario se encuentre sean más eficientes y respondan a la voluntad de la población, al bien común, por llamarlo de alguna manera. Muchas gracias por su atención. Hasta otra ocasión.